Si en la primera parte del programa hablábamos del bimilenario de la muerte de Augusto, ahora nos ocupamos de otra conmemoración, la del centenario del nacimiento del filósofo español Julián Marías. Con este motivo se ha reeditado uno de sus libros, el titulado España inteligible, razón histórica de las Españas. Antonio García Santesmases y Jesús Díaz Álvarez, catedrático y profesor respectivamente de la Facultad de Filosofía de la UNED, nos acompañan hoy de nuevo para seguir analizando el pensamiento de Julián Marías a través de esta obra. Hola, buenos días. Estamos aquí otra vez con el profesor Antonio García Santesmases en calidad de invitado. Estamos hablando sobre el libro de Julián Marías, España inteligible. En continuidad con lo que habíamos dicho en el programa anterior, quisiéramos incidir en un aspecto muy importante del libro y quizá la mejor manera de narrarlo es contando una cierta perplejidad que yo tuve y que le comenté a Antonio cuando vi el subtítulo del libro, que se refiere a las Españas, ¿no? Claro, yo desde la perspectiva de hoy, desde, podemos decir orteguianamente, del proyecto español de hoy, cuando hablamos de las Españas, enseguida dije, bueno, pues Marías va a hablar ampliamente sobre, digamos, las Españas que hoy vemos dentro de España, es decir, pues las diferentes autonomías, los problemas nacionales, las tensiones nacionalistas en España. Y claro, mi sorpresa fue cuando él se refiere a las Españas, se refiere a la Nueva España, se refiere a los países hispanoamericanos, ¿no? Entonces, es verdad que Marías toca el problema nacional, las tensiones nacionales, en palabras de Ortega, el particularismo, que dicen ambos, y me parece, porque es un tema muy de actualidad hoy, y yo creo que no ha dejado de estar de actualidad nunca en la reciente historia de España, que Antonio nos comentara qué le parece la visión que Marías tiene sobre la nación, cómo él ve el asunto de las autonomías, de las tensiones nacionales referidas a algo que él no aceptaría, que son lo que llamamos nacionalidades históricas, ¿no? ¿Cómo él ve el problema? Bueno, en el libro eso parece un poco... No, pero claro, la sorpresa que dices tú es una sorpresa importante, porque claro, las Españas, pues uno parecía la España plural, las Españas, las naciones, España nación de naciones, que iba a ir por ahí, no. Él lo que insiste es en el tema de la supernación, el tema de la monarquía católica, el tema del tipo específico de espiritualización, de evangelización. De nuevo ahí hay una refutación de la perspectiva angloamericana, sobre todo del Imperio Británico. Se enfatiza mucho la cosa de que se les quiere incorporar a la fe, no es un problema puramente de intereses. Bueno, pues ahí hay toda una defensa de, igual que el otro día terminábamos viendo esa especie de defensa de él, de la fidelidad a Roma y de no comprender la ambigüedad de la razón de Estado del cardenal Richelieu, pues aquí sería decir, hombre, se ha exagerado muchísimo el elemento destructivo de esa conquista, de ese descubrimiento. No, aquí hubo elementos muy positivos y entonces pues todo lo que se mete ahí de explicar la interpretación de Menéndez Pidal sobre las casas, ¿no? O sea, ahí hay muchísimas cosas enormemente discutibles. Es verdad que a partir de un determinado momento, de pronto él dice, claro, una cosa leído ahora, con los problemas que hay en España con relación a Cataluña, te quedas así completamente sorprendido, ¿no? Él dice, el gran siglo es el XVIII. Uh-huh. O sea, el paso de los Austrias a los Borbones, allí no hay consideraciones sobre el decreto de nueva planta como algo decisivo, sobre que ahí se produjera un deterioro de la vida económica catalana. Incluso hay algunas citas que él saca allí tremendas, como diciendo que hay una distorsión que están provocando los nacionalismos, pero no tiene nada que ver, porque, por ejemplo, pues aquí se está haciendo, va diciendo en un momento determinado, los nacionalismos en que desemboca el regionalismo, se ha tratado de enturbiar los hechos. He hablado largamente en 5 años de España, donde cito algunos textos de esa alteración posterior de la realidad histórica. Una vez cicatrizadas las heridas de la guerra de sucesión, Cataluña se sintió en plena expansión, en una prosperidad que no había conocido desde el final del siglo XIV, llena de proyectos, empresas y esperanza. Y frente a eso viene a decir que, bueno, pues que ha habido una interpretación nacionalista que no ha querido reconocer esto. O sea, ahí hay puntos que, por cierto, siempre me recuerdan mucho la diferencia con Ortega.
porque claro, quizás porque Ortega, España invertebrada, sitúa la cuestión en la perspectiva del final de la crisis del régimen de la Restauración y trata de plantear el problema inmediato, el problema del particularismo, el problema de decir, oiga, pero vamos a ver, aquí es que quieren formar un todo aparte en una parte del todo. El problema no es solo la nostalgia que tienen de lo que pudo ser y no ha llegado a ser, sino que ellos lo ven como un proyecto de futuro de segregación. Entonces, ¿cuál es el problema? Quieren ser particularistas. Entonces, esa cosa tan lúcida de Ortega, ¿quién en España no es particularista? Entonces, este punto es donde, en el planteamiento de Marías, claro, es un libro muy distinto a cómo era el ensayo de Ortega, en fin, lanzado allí en los periódicos y con ensayos y contundente. Esto es una cosa mucho más amplia, mucho más compleja, pero donde efectivamente un nacionalista catalán, por moderado que fuera, aunque fuera solo catalanista, diría, bueno, pero aquí no hay ninguna interpretación que justifique, que explique, que argumente, que haga inteligible por qué se produjo después de la crisis del 98 o ya desde el periodo de la Restauración, esa especie de vuelta, por un lado del vizcarrismo, pero por otro lado del catalanismo, el nacionalismo catalán. ¿Cómo hemos reconstruido esa historia, no? ¿Por qué no nos hemos vivido parte del todo? Efectivamente, en ese punto el libro tiene esa perspectiva. Yo creo que también hay un problema ahí interesante en relación a la generación anterior, a la generación, cuando él en algún momento en el libro y en artículos posteriores, ¿no? Cuando él cita las 3 generaciones que él dice en mi libro, Historia de la Filosofía, había 3 generaciones, Ortega, Zubiri y yo, y hay un momento que dice Ortega, aquí hay 3 españoles dedicados a la filosofía de 3 generaciones distintas. Uh-huh. Bueno, es evidente que en él todo lo que es la perspectiva de la generación del 14, por lo menos de la parte de la generación del 14 que trata de ser la protagonista del mundo republicano, pues Azaña, Fernando de los Ríos, Jiménez de Asúa, Araquistáin, todos ellos, hombre, evidentemente en ellos, en sus textos, hay una crítica al régimen de la Restauración, no cabe duda. Pero hay también una interpretación que en aquel momento tenía una enorme presencia de por qué en España fracasa la Constitución de Cádiz. Uh-huh. O sea, ese punto yo creo que es esencial, o sea, para entender el pensamiento de Azaña, ¿no? ¿Por qué no llega a cuajar el liberalismo? Que es por eso cuando él insiste mucho en ese punto, en decir, hombre, yo no digo que si hubiera cuajado un Estado liberal, quizás entonces no nos encontraríamos ahora con los problemas que nos encontramos, con el problema de Cataluña, etcétera. Pero como fracasó ese Estado, como no se creó ese vínculo, como no se creó esa ciudadanía, como no hubo ese tipo de escuela, pues claro, ahora no tenemos más remedio que encontrarnos con este problema aquí enfrente, ¿no? O la propia idea de que ha quedado atrás ese mundo católico, la frase famosa, España dejó de ser católica, ¿no? Uh-huh. Entonces, claro, para entender el pensamiento de Marías hay que ir un poco a la parte donde él habla de la guerra civil y en el librito posterior donde recoge más ampliamente la guerra civil, cómo pudo ocurrir, para ver un poco cómo interpreta él lo que pasó desde el principio. Se ha dicho de otra manera, al ver cómo interpreta él la República, la guerra y el desenlace, te hace más, por lo menos encuentras, yo creo, hay algo para entender toda la reconstrucción que él hace de toda la historia de España, ¿no? Eso es lo que a mí me parece decisivo. ¿Por qué? Bueno, pues porque en el análisis que él hace ahí, dice, bueno, vamos a ver, además de los acontecimientos exteriores, entendamos la crisis del 29 y la República como una experiencia que se hace en plena situación de crisis económica. Además de un contexto internacional enormemente agitado, fracaso de la República de Weimar, ascenso del nazismo, Mussolini en Italia y la atracción que provoca el mundo del octubre comunista en una parte de la juventud. Además de que hubiera cosas, dice él, anacrónicas, él llama anacrónicas al anarquismo y al carlismo. Además de todo eso, dice él, allí había una cultura donde él carga, por ejemplo, con los republicanos. Dice, no, los republicanos eran anacrónicos, pretendían defender un federalismo, un anticlericalismo. Hombre, claro, casi diría que sería la parte más discutible de todo lo que él dice, porque que hubo una parte de gente joven que se sintió atraída
pensemos en Santiago Carrillo, por el mundo de la Unión Soviética revolucionaria es evidente. Que hubo una parte de gente joven que se sintió atraída por el mundo del nacionalsindicalismo, pensemos en su amigo Lain Entrago, es evidente también. Que hubo una parte de gente que considera que se rompió mucho la posibilidad de que se legitimara la democracia republicana por lo ocurrido en octubre del 34, tanto en el tema de Asturias como en el tema de Cataluña, pues también es un hecho que está ahí. Ahora, ¿cómo, en todo ese contexto, cómo valora usted lo que intentó la generación de Cató de los republicanos? Y claro, si usted considera que aquello era el arcaísmo, el anacronismo, ellos le dirían, hombre, mire usted, no era un anacronismo, no es que fuéramos anticlericales, no éramos federalistas como el que trae es que había un problema de que lo que se había conseguido en Francia en 1905 y en 1924, cuando ya lo acepta el Vaticano, es lo que intentamos hacer aquí. Y nos encontramos que hacen un uso del catolicismo desde el primer día en contra de cualquier reforma. La prueba está que dejan en minoría al propio nuncio, que tiene que marcharse, todo eso que conocemos, ¿verdad? Él, sin embargo, carga mucho más en lo de la quema de conventos, que es un hecho pues, que ocurre muy al principio, en mayo del 31, mucho más que en el debate sobre si España es o no católica o el debate sobre la educación. Entonces, claro, ahí hay toda una interpretación que le va a llevar a él a esa frase que enormemente afortunada literariamente, muy afortunada, que el hijo Javier Marías ha insistido mucho, pero que también discutible, ¿no? Los justamente vencidos y los injustamente vencedores, o los injustamente vencedores y los justamente vencidos. Es decir, bueno, ahí hay toda una perspectiva que tiene él, que él plantea, pero claro, hay otra gente que te diría, no, mire, por ejemplo, imagínate Azaña en la Bernada de Benicarló, pues diría, bueno, claro, si efectivamente aquí tuvimos una parte de un movimiento obrero que no aceptaba las instituciones democráticas como el anarquismo, o que quiso hacer un proceso de bolchevización, como llamaríamos el caballerismo, pero bueno, es que era simplemente intentar hacer en España lo que no pudieron hacer las Cortes de Cádiz, pero en España es que el catolicismo ha sido una fuerza completamente retardataria. De ahí el enorme interés de Azaña, por ejemplo, ahora se ha reeditado en España, tiene un gran interés, la obra de Alfredo Mendizábal sobre las consecuencias de la Guerra Civil, con un prólogo de Maritain, que apoya el padre de Semprún, José María Semprún Gurrea, y donde ahí aparece una consideración de lo que efectivamente era una tercera vía desde el mundo católico, que estaba muy vinculado a los dominicos franceses, muy minoritario frente a lo que es el nacionalcatolicismo. Pero claro, todas estas matizaciones ni siquiera están en Marías, ¿no? O sea, Marías ahí es lo que me impresiona más de eso, ¿no? No, y tiene cosas como, por un lado, de intentar mantener una cierta equidistancia, pero por otro lado tampoco es eso, porque yo creo que es un texto, como casi toda la obra también España inteligible, atravesado por tensiones, ¿no? Y porque claro, en la parte primera que él recoge, en España Inteligible recoge fragmentos de ese artículo de cómo pudo ocurrir, ¿no? Sí. Recoge lo que él considera como los fragmentos más importantes de ese texto. Y ahí, claro, sorprende, por ejemplo, que dice, cuando hay la sublevación, dice, señor, qué exageración. Es decir, la frase esa, que yo creo que la podría afirmar cualquier, republicano consciente de los fallos que ha habido. Es decir, ha habido fallos, pero señor, qué exageración que haya habido una sublevación y que esto al final haya desencadenado una guerra civil. O sea, yo creo que, por ejemplo, alguien, no sé, que conocemos, a lo mejor me equivoco, pero alguien como Santos Juliá, yo creo que podría suscribir esta frase, y muchos republicanos, que han hecho examen de conciencia de los fallos de la República, la asumirían. Pero al lado de esto, a la vez está la idea de que la causa última son una especie de tensión que descoyunta la convivencia española de dos ramas absolutamente extremas, ¿no? Con lo cual ahí parece que ya se está más en un argumento de cierta equidistancia, porque además se dice que efectivamente pues la derecha era una derecha muy, muy cerril y demás, pero que quizás secretamente la parte, extrema de la parte republicana quería la guerra civil, se dice así, una frase bastante tremenda, ¿no?
Entonces, a mí reconozco que es un texto vibrante, estupendamente además bien escrito como lo hace él, y atravesado de tensiones, quizá las tensiones del propio personaje, porque la frase esa que además que has dicho tú, ¿no? Los injustamente vencedores y justamente vencidos. Él la pone en boca de un republicano. O sea, quien dice eso es un republicano, es decir, que no sé, ¿cómo observas tú el texto? Yo veo que ahí hay algo en él que sería interesante si él lo hubiera, pero probablemente es que tiene que ver con esto que hablábamos antes esa importancia del programa, ¿no? Porque aquí, yo no sé, este libro, yo no recuerdo que se le diera un debate suficiente a este libro, es como si él en aquel momento, escorado a una posición más liberal conservadora, él no entraba en debate con otros, otros no entraban con él. Porque claro, por ejemplo, hay una cosa que es muy dramática, ¿no? De la biografía de Marías, y que él cuenta con un dramatismo impresionante en las memorias, ¿no? Y que Heliodoro Carpintero ha publicado algunos de los artículos de él en aquel momento del final de la Guerra Civil, ¿no? Vamos a ver, él había sido alumno de Julián Besteiro. Entonces él, en aquel momento, pues se acerca a Besteiro, allí. ¿Y cuándo se acerca? Bueno, probablemente estuvo en contacto durante la guerra, pero el momento donde Besteiro, en el año 39, en marzo del 39, apoya la posición del coronel Casado, que es la posición de intentar buscar como sea una negociación con Franco, que es una posición que no mantiene el Partido Comunista, que no mantiene Negrín, que considera que hay que resistir, y que al final es un absoluto fiasco. Claro, y eso sorprende mucho, que dado que esa posición acaba en un fiasco, acaba con el pobre Besteiro en la cárcel de Carmona, muere al año siguiente, en el 40, con todos aquellos, esa imagen impresionante, y todos aquellos sacerdotes vascos que también estaban en la misma cárcel, ¿no? Pero claro, la imagen que de pronto Marías en ocasiones da, dice, bueno, aquel régimen se montó sobre el tema de la represión, es un régimen que no fue a la reconciliación, también contradictoria a veces con la idea de él de que nunca hubo páramo, siempre había libertad, siempre se podían hacer cosas. Hay siempre una cosa, que yo creo diferente es eso con Ortega, o sea, esa correspondencia que leemos donde Ortega le dice, por favor no diga usted que yo resido en Madrid, no plantee usted esto, aquí se ha entrado en un proceso que él queda espantado cuando vuelve en el año 46, ¿no? Entonces en él probablemente hay ese elemento que ha tenido Marías. Entonces, ¿por qué no se discutió más esa perspectiva que él planteaba? Pues sí que sería una cosa interesante, ¿no? Haber dicho por qué la perspectiva que él tenía, porque hubiera sido bonito el debate con los otros y que nos plantea un problema del futuro de España como nación, que no es solo el tema de las distintas naciones, si podemos llamarlas así, políticas, culturales, todo ese debate que hay ahora, sino sería la gran pregunta que... Sobre todo aquí ya no sé si yo debía ser el entrevistador, para un hombre como Jesús Díaz la debía contestar. Es decir, ¿cómo es que si ha sido tan central, como usted dice, el catolicismo, casi diríamos el catolicismo romano, como interpretación del nacional-catolicismo en España para entender la identidad nacional, qué ocurre cuando, por el proceso de secularización, por el Vaticano II, por el pluralismo, pues eso va de alguna forma teniendo una relevancia mucho menor a lo que ha tenido antes en la historia de España. ¿Eso qué le pasa a esa nación para tener un proyecto de futuro, ¿no? Esa parte es un poco la que aparece ahí en el libro y que probablemente es como si Ortega lo leyera y dijera, claro, mire, es que lo que usted ha visto al final, porque han pasado ustedes por la Guerra Mundial, por el Vaticano II, por todo eso, es lo que yo vi en la generación de 14. Lo que yo intenté es, vamos a ver si logramos un proyecto sugestivo de vida en común que no se funde ni en la corona, ni en el altar, ni en el sindicalismo, ni en los particularismos secesionistas, donde la gente viva partes de un todo, pero donde ese todo ya no lo puede definir la identidad católica, porque eso ha quedado atrás, digamos. Entonces, ¿dónde estaría un poco la interrogante? Claro, y conectando con eso, si quieres, podemos pasar a el tema del cristianismo otra vez, porque si yo no he oído mal a Marías, sigue jugando un papel fundamental en el proyecto
que debería tener España, porque él, por eso no es un libro de historia, es un libro de razón histórica, es un libro de proyecto de país. Es decir, lo explica muy bien en varias ocasiones y en este punto realmente orteguiano. No se trata de bucear en el pasado, hacer arqueología histórica, sino se trata de leer el pasado desde el presente y sobre todo para el proyecto de país que queremos. Y ahí, una vez más, es justamente el último capítulo del libro, se reintroduce el asunto del cristianismo. De este cristianismo que, sin embargo, a la vez no tiene que ser un cristianismo de creencia religiosa, de fe. Es decir, Marías, sería completamente absurdo que dijera que para ser español hay que ser cristiano. Evidentemente eso no lo mantiene así, pero sigue sosteniendo que la idea de cristianismo sigue siendo fundamental para el proyecto español. ¿Cómo es una cierta paradoja? ¿Cómo lo ves tú, esa idea? El libro está escrito en el 85, sí. ¿no? Entonces, pues yo creo que ahí hay la paradoja de, por un lado, él ve que una cosa es la creencia, en el librito que él publica después, yo no sé si fue finales de los 90, un librito muy pequeño, pero que era muy de la perspectiva cristiana, donde efectivamente, por ejemplo, es donde decía él una cosa como muy interesante, ¿no? Decía, no se puede interpretar el cristianismo sin tener en cuenta el elemento escatológico. La novedad es que el hombre de hoy no es que pueda tener dudas de que exista o no, digamos, una vida eterna, es que no quiere que exista. Claro. Estas cosas él dice de pronto. Él dice, es que no, es que tiene como que es lo que a él le sorprende, es decir, como una especie de voluntad, dice él, de nihilidad, de voluntad de nada. Es decir, que viene a decir, no, es que no quiero, o sea, mire usted, no quiero ni tener esperanza, pero tampoco temor ni esperanza, ¿no? Entonces eso, o sea, él lo sitúa más bien en esa perspectiva, ¿no? Ahora, en la interpretación de que no puedes entender la historia de España sin tener en cuenta ese elemento, claro, ahí es donde se produce la gran diferencia, ¿no? ¿Por qué? Porque durante años no era un elemento, era el elemento, no era un elemento que dijeras, bueno, era el elemento para sustanciar la identidad nacional. Y eso, claro, desaparece, pues fundamentalmente se intenta en 1812, pero aunque en 1812 todavía reconoce mucho el carácter católico de la nación, se intenta ya después con la Primera República, pero dura muy poco, y evidentemente es el intento de la Segunda República que va a chocar con el problema de la cuestión nacional, con el problema de la cuestión social y con todos los elementos que hacen el estallido, ¿no? Entonces, todo eso, sin embargo, la gente dice, bueno, pero hay una cosa que polarizó tanto a los españoles, ¿cómo, sin embargo, en el año 78 tuvo un peso mucho menor? Es decir, ya no aparecía vinculado a la nación, sino se reconducía a lo privado. La escuela, la familia, los derechos cívicos, los derechos de la vida humana, el aborto, que le va a dar mucha importancia a Marías, pero ya eso ha desaparecido, bueno, porque ya se centra en los textos constitucionales en otra perspectiva. ¿Cuál es esa perspectiva? Yo creo que ahí es donde tiene gran interés una parte del libro de Marías, que es el problema de España y Europa. Es decir, durante tiempo se ha vivido España como problema, Europa como solución, muy orteguiano, muy del 14, pero que ha sido el gran proyecto de la transición española, en el fondo, homologarse con las instituciones europeas, entrar lo que no se pudo hacer en el 46. Cuando Europa ya no es solución, sino ella misma comienza a ser problema, pues ahí ya vemos lo que empieza a darse. Es decir, unos que dicen, yo quiero Europa, pero no España, yo quiero el euro, pero no la unidad nacional, yo me quiero marchar, posición, diríamos, que representa bien una parte del nacionalismo catalán, del nacionalismo más liberal conservador catalán, y otros que dicen, claro, es que Europa ya ha dejado de ser una solución, pero ¿cómo logramos esto más allá de lo jurídico, mantener un proyecto de vida en común? ¿Cómo lo organizamos? Ya no puede ser en la religión, no puede ser en lo supranacional. ¿Cómo hacemos eso? Y ahí es donde efectivamente entra todo ese debate. Por ejemplo, pues ¿qué haces con el recuerdo de la España de las tres culturas? ¿Eso te sirve para interpretar el problema de una sociedad multicultural o no? ¿Cómo te planteas el problema de la tolerancia? Es decir, muchas preguntas que se hace hoy la filosofía política y que, de alguna forma, no digo yo que estén contestadas en el libro de Marías, pero están exploradas en el pensamiento de Marías. Tú puedes después ahí ver matizaciones, críticas, puntos de acercamiento, puntos de distancia, pero no cabe duda que están en el debate. Pero yo es que creo que además él no concibe eso sin el cristianismo.
Es decir, que el cristianismo sigue siendo el elemento medular, lo dice al final, ¿no?, del proyecto, ese cristianismo, digamos, abierto, que no necesariamente implica que sean cristianos todos los que están vinculados en un país. Es que yo creo que él viene a decir, y lo dicen en el libro, algo así como que la más europea de todas las naciones es precisamente España, porque el cristianismo es un elemento esencial de Europa. Él trata de superponer muy a lo Ratzinger, es decir, por un lado está Grecia, Roma, y el cristianismo además español, del que España es adalid, casa perfectamente con esa razón griega y esa razón romana, lo cual nos lleva a un debate tremendamente interesante. ¿Quieres decir alguna cosa más? Hombre, pues que sí creo yo que es una obra, esta obra de la España inteligible, esta obra que él consideraba que era una de las obras con la que tenía más cariño, más que sentía más identificado de las que había hecho, donde efectivamente él pues concentra mucho de su pensamiento. Porque ya es una obra que hace después de los artículos de intervención en la etapa que es senador, que están recogidos ahí del periodo 76 al 81, y donde de alguna forma él pues trata ahí de mostrar un poco pues, cuál es el balance en parte del siglo XX, en parte de la democracia que se ha construido. Yo creo que le sirvió a él para dar muchos cursos de los que él hablaba. O sea, que es una obra, y es interesante que se haya reeditado ahora con motivo del centenario, ¿no? Por tanto, pues hombre, yo sí creo que merece la pena entrar en ella, leerla, para ver un poco la mezcla esta entre filosofía e historia que él tiene, cómo entiende él la razón histórica, no solo en el sentido de que no se puede interpretar la historia sin acudir a la razón, sino tampoco la razón sin ver cómo es la génesis del proyecto histórico. En fin, si hemos logrado con esto animar a la lectura de Marías, pues yo creo que, bueno, pues algo hemos hecho esta mañana. Pues nada, yo agradezco a Antonio García Santes Mases el que nos haya hecho todas estas reflexiones sobre el libro de Marías, un libro que, vamos, yo también lo recomiendo, obviamente, parece una obra magnífica y polémica. Gracias.